Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano y hoy vamos a abordar un tema que es tan inquietante, que no ha logrado resolverse, que sigue como la pandemia y como la crisis económica avanzando y cobrando vidas, y afectando también las actividades económicas, al igual que nos sucede con la presencia del coronavirus, que es la seguridad. No sé si decirle a usted la seguridad o la inseguridad prevaleciente. Está con nosotros en este panel, pues Hernán Cordero Galindo. Usted sabe que él es el presidente allá en Quintana Roo de la Asociación Ángel Ciudadano. Está también Noé Antonio López, que es delegado en Quintana Roo de Ciudadanos Uniformados, Asociación Civil, y Martín Ibáñez, que es periodista policíaco y a quien cariñosamente llamamos el Puma. Señores, muchísimas gracias por su presencia en las instalaciones de MXN. Y bueno, Hernán, nos has hecho favor de estar durante años, fíjate, estamos hablando años, yo no sé si haríamos bien en mencionar que ha sido por lo menos una década, en donde hemos estado hablando de seguridad, o mejor dicho, vuelvo al inicio del programa, de inseguridad. ¿Cómo es posible, Hernán, que esto no hubiese conocido un solo punto de inflexión, de freno, sino que todo lo contrario, lo vemos avanzar día tras día? ¿Qué nos dices de esto, Hernán? Hernán Cordero. Efectivamente, más de una década, creo que desde el 2017 inicié yo en la Comisión Nacional de Seguridad Pública de Coparmex, junto con la ONUD y el gobierno del estado, tratando de implantar un convenio. Perdona, ¿es desde el 2007 o desde el 2017? 2007, ¿no? 7. Sí. Si dije 17, estuve mal. Sí, dijiste 17. No, desde el 2007. Por eso me quedé, no, espérame, son muchos años más. Sí. Eras joven, Hernán, con eso te digo todo. Bueno, fíjate. Éramos. Desde entonces traté de convencer al patético y sátrapa gobernador Félix González Canto de que hiciera un convenio con la parte de investigación de delito y drogas de la ONU. Era una oficina con la que teníamos mucho vínculo y se trató de hacer un convenio con el gobierno del estado para la participación ciudadana junto con el gobierno y tratar de reducir los índices de delito que estaban entonces preocupantes y que no era nada de lo que ahora sufrimos, pero siempre hubo esa resistencia, ese afán de controlar el Ejecutivo, el Legislativo, las Procuradurías en ese entonces, amedrentar, censurar a la oposición o a ciudadanos que alzáramos la voz, y eso prevaleció por tantos años, y definitivamente eso fue lo que acrecentó y lo que más influyó en que ahora estemos como estamos. Y se replicó casi igual, muy similar en todos los estados, sin la suficiente intervención del gobierno federal para que hicieran lo suyo los gobernadores, porque como siempre lo platicamos, depende del 90% de los gobiernos locales el tema de los delitos, porque son fuero estatal, fuero común. Entonces, pues
faltó muchísima presión y de alguna manera el intercambio de apoyo de Ejército y Policía Federal a cambio de que hicieran lo suyo, pero es que tampoco el gobierno federal, aún Felipe Calderón, que combatió con mucha fuerza el crimen y delitos de alto impacto, él tampoco entendió por dónde tenía que venir el tema, y creo que siguen sin entenderlo, desgraciadamente, y qué bueno que está aquí el Puma, porque todas las personas, incluso ciudadanos que están participando en mesas de seguridad y tal, no tienen la sensibilidad como lo tenemos los que recibimos quejas, recibimos denuncias, ayuda, y bueno, precisamente los periodistas que están en el campo viendo lo que sucede diario, ha de ser verdaderamente terrorífico el ver y el vivir y el estar sensibilizados de todo lo que está sucediendo cada vez peor. Entonces definitivamente sí está creciendo desbordadamente. Yo siempre he dicho que está fuera de control y que mientras no se haga nada y que se visualiza cada vez peor, pero no sé cuál es el límite porque ya vemos lo que nunca pensamos que íbamos a ver y lo seguiremos viendo porque no se ve ninguna luz en el camino. Creo que lo que falta ver todavía, ¿no? Así Porque es. en realidad es una violencia exagerada e imparable en este destino turístico. Sí, algo muy importante en este sentido, desgraciadamente las autoridades de los 3 niveles de gobierno no han tenido esa sensibilidad hacia con la sociedad y sobre todo desafortunadamente, lo digo por experiencia porque mucho tiempo estuvimos al interior de una corporación, no ha habido o no existe un plan de trabajo en concreto dirigido a prevenir los delitos, llámese de fuero común o fuero federal. Aparte de eso, desafortunadamente las corporaciones policíacas, en vez de alivianar esa situación, vienen a contradecirla por el hecho de que también tiene que ver mucho la cuestión de la dirigencia o el líder moral que esté al frente de una corporación. No tengo nada en contra de la milicia, de los altos mandos militares y de la Marina, pero no es lo mismo dirigir una corporación policial y que dirigir un batallón o un regimiento en ese sentido. Vuelvo a repetir, no hay ningún planteamiento en concreto, ni por los mandos, ni por nuestras autoridades municipales, y los policías van a la deriva. Desafortunadamente nuestro Cancún, lo estamos platicando detrás de cámara, ya no tenemos los mismos policías que hace 10 años. Cada día tenemos menos policías. En una declaración el actual secretario manifiesta que habían 300, o hay mejor dicho 320 policías para nuestra ciudad en un horario de 12 horas de labor por 24. ¿Qué significa? Son 120 policías cada 12 horas cuidando a 1.800.000 de habitantes cancunenses. Bueno, no, el 1.800.000 es la población total del estado, pero sí es más de 1 millón, obviamente, los que habitan en Cancún, que es el municipio más poblado. Pero, Puma, ¿cuál es tu sentir? Porque en la mañana, pues, se oyen los reportes, los discursos, las buenas intenciones, se hacen los cambios de dirigencia policíaca, se ha hablado del mando único, se escucharon las promesas de Capela, en fin, y luego en la tarde, después del mediodía y en la noche, te empiezas a encontrar con escenarios completamente contrarios a todo lo que se dijo. Estamos abatiendo al crimen organizado y sácatelas, se encuentran los descuartizados, los descabezados, los desollados, ejecutados, en fin. No, estamos combatiendo el delito común. Ya han disminuido los robos a casas habitación y de repente te encuentras con que hubo hasta heridos y robos con violencia y asaltos en las tiendas de convivencia. ¿Y cuál es tu sentir al respecto, Puma? ¿Qué es tu trabajo de todos los días? Efectivamente es el trabajo que cubrimos todos los días. En verdad hay una violencia
imparable en ese destino turístico. Una cosa es el discurso que hacen estos personajes, estos que están encargados de la seguridad de los quintanarroenses y de los cancunenses, en verdad. Y otra, lo que está sucediendo en las calles. La gente ya está harta, la gente ya no cree en las palabras de estos personajes, como el secretario de Seguridad Pública, municipal y estatal. En realidad es una violencia imparable en ese destino turístico, perdón por estar repitiendo esta palabra, pero en realidad es una violencia que no pueden parar. Aquí hay dos cosas. Una cosa es el discurso que están haciendo estas personas y otra cosa es lo que está sucediendo en realidad en la calle. La gente ya está harta. Esto ha desatado manifestaciones. Recordarán que el año pasado, en el 2020, empezó la gente, ya el hartazgo de la gente desató en manifestaciones de las feministas. En específico, la gente ya no cree en las palabras de estas personas. En realidad es una violencia imparable en este destino turístico, donde pues una palabra es la del combate, pero en realidad creo que hay corporaciones o hay mandos que están miscuidos en la delincuencia organizada en realidad, porque una cosa dicen, estamos trabajando, estamos tratando de localizarlos, pero en realidad siguen habiendo ejecuciones, sigue habiendo baleados, sigue habiendo robos a casa habitación, a negocios, sigue existiendo la extorsión que sufren los empresarios día a día. No me dejarás engañar, ¿no? Que les cobran derecho de piso al que vende tacos en la esquina, hasta los empresarios pagan una cuota que les cobra estas organizaciones delincuenciales, que en realidad a veces trabajan también con la policía. No queremos tapar el sol con un dedo. En realidad hay elementos que podrían estar inmiscuidos en estas organizaciones que laceran la sociedad aquí en Quintana Roo y en Cancún. Sí, esto que hablas del derecho de piso, fíjate que hay una experiencia muy sentida en una de las supermanzanas, pues prácticamente céntricas, en donde sobrevivió a los Oxxos y a todas las tiendas de convivencia una pequeña tienda muy parecida a aquella que se llamaba Jenny a los inicios de Cancún, en donde casi todos nos íbamos a surtir de productos y en espacios muy pequeños pero muy bien surtidos. El Super 15, en donde además vendían chilaquiles, tortas, tacos, etcétera, para muchísimos de los trabajadores de la zona. Muy conocido, muy famoso. Pues llegaron a pedirle a la señora derecho de piso y decidió cerrar. Dijo, me cuesta mucho trabajo ganarme un peso para que de repente lleguen estos sujetos y se lleven pues lo que son mis jornadas diarias de trabajo y lo que he invertido en mi tienda, así que bajo la cortina y adiós. Y muchos establecimientos han cerrado, no solamente a causa de la pandemia, sino de las presiones de la delincuencia organizada. Y en efecto vemos que no pasa nada. Ahora ya tenemos, fíjate, Hernán, yo recuerdo que has dado pues N número de sugerencias como esta de poner las cámaras de seguridad no solamente en las calles, sino en las oficinas a donde se están presentando las denuncias, a donde se están tomando determinaciones, pues para evitar que se continúe la cadena de corrupción y que no solamente se trate de la prevención del delito, sino de toda esta corrupción que genera también impunidad y que pues impide que estos grupos vayan a dar a la mesa del Ministerio Público o que sean debidamente juzgados. Pero pues no hicieron nada. Pues pantallas ahí de revisión que nos prometieron por miles, pues también fueron a cargo de los restauranteros, ¿verdad? Si no te damos la licencia de funcionamiento, si no pones cámaras hacia la calle y hacia el interior. Y bueno, vemos entonces que sigue esta indolencia gubernamental con relación a la seguridad. ¿Tú recuerdas una de tus sugerencias que haya sido atendida? Desgraciadamente no, y insisto, es la ignorancia y la
falta realmente de percepción de en dónde está el problema y de qué es lo que hay que hacer, porque se percibe la inseguridad o percibe los tres niveles de gobierno, las autoridades, que hay que atacar al delincuente, que hay que tener patrullas, armamento, detener a los delincuentes y combatirlos, y no se dan cuenta que la parte medular radica en el Estado de Derecho, en la justicia, y por tanto se desparrama al resto del círculo de inseguridad. Definitivamente no lo perciben así ni lo entienden, y lo malo es que todos los asesores por los que están rodeados son exmilitares o militares o personas que se han dedicado en los medios de ejército o de policía a asesorarlos. Entonces radica esa asesoría en el combate, en la detención y no en el tema de Estado de Derecho. Nunca se ha hecho el esfuerzo fuerte en ministerios públicos, en la procuración, en la impartición y en la prevención. Se hace el esfuerzo en el combate, en la detención, ahí están las grandes inversiones en el Estado, en los arcos de detección con las cámaras, millones y millones de pesos, cámaras que en 6 meses van a dejar de funcionar, cámaras que no están siendo suficientemente bien monitoreadas porque no hay la capacidad humana para ver cientos de cámaras, en lugar de atender realmente a que esos pocos delincuentes que detuvieron se les juzgue y se les sentencie. El 99.9%, todavía la estadística cada vez está peor, salen libres de los poquititos que detienen. Del 10% que teníamos con Felipe Calderón, bajó al 8% con Peña Nieto de denuncias sobre los delitos. Es decir, solo se denunciaba el 8% de los delitos. Ahora con López Obrador yo creo que no llega ni a 6%. De esos 6% que se denuncian, ni el 1 o 2% se resuelven. Entonces es el negocio más seguro del país, el delinquir, porque prácticamente no hay posibilidades de que te detengan, ni si te detienen no va a haber sentencia. Eso es donde radica el problema, y lo malo es que ya lo vemos, la falta de Estado de Derecho, ya lo vemos drásticamente ahora aunado al COVID. Por ejemplo, en la Quinta Avenida de Playa del Carmen es patético ya ver cómo la tercera parte de los locales están cerrados, porque se conjugan muchas cosas. No es nada más la crisis económica del COVID, sino que ya están ambulantes perfectamente establecidos, que obviamente pagan una cuota al municipio, esos ambulantes que también son surtidores de droga, y no pasa nada ni al ambulante que es llamado mal como comercio informal, que hasta hay una oficina o una secretaría de comercio informal, que se debería de llamar la Secretaría del Comercio Ilegal, no informal, y que lo legalizan prácticamente poniéndolo y dándole una secretaría y atendiéndolo. Entonces, no pasa nada con esos informales, no pasa nada con la presidenta municipal que recibe esas cuotas, no pasa nada con las extorsiones en los derechos de piso, no pasa nada con toda la inseguridad que radica ahí, y eso es Estado de Derecho. Finalmente es justicia, no se les sentencia, no se les detiene, y finalmente pues está ya evidente el perjuicio en el turismo, a la vista de todos, en la economía y obviamente en las muertes y todo el daño que sufren las víctimas, más las consecuencias que vamos a vivir por décadas de todas esas víctimas en el tema psicológico y en el daño sufrido, que es tremendo ya a nivel nacional. Sí, en las familias. Ahora bien, tú lo mencionaste, Puma, hace un momento,
reacciones de las mujeres exigiendo la aparición de quienes pues no han todavía localizado, mujeres desaparecidas, también justicia hacia aquellas que han sido asesinadas, etcétera. En la última de ellas, en donde se dieron aquellos balazos frente al Palacio Municipal, después se habló de las carpetas de investigación. Se sabe, bueno, pues que se le retiró, todavía no se sabe tampoco si definitivamente al señor Capella de la responsabilidad sobre la seguridad estatal, pero el retiro también vino sobre el secretario de Seguridad en Benito Juárez. Sí. Después se habló de que ya les habían hecho la carpeta de investigación y que iban a ser detenidos. Después se dijo que estaban siendo detenidos. Yo te pregunto, Puma, ¿están en la cárcel? No, mira, hay una confusión en este marco legal, podríamos mencionar, en donde salió a declarar el fiscal Óscar Montes de Oca diciendo que se abría una carpeta de investigación, y que se iba a judicializar presuntamente esta carpeta, ¿no? En realidad no están detenidos estas personas, están bajo libertad llevando este proceso penal. Es un margen jurídico que se puede llevar a cabo, en donde estos el ex secretario de Seguridad Pública, Eduardo Santamaría, el subsecretario Conclave Lobo, el director de Seguridad Pública Molina, y 7, 8 mandos más y un elemento, en realidad fueron 11 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que fueron, están siendo investigados todavía, porque todavía se lleva este juicio, pero lo están llevando bajo libertad. Estas investigaciones, estas personas todavía no están en la cárcel, nunca fueron detenidos, no hay una orden de aprehensión en su contra todavía, las investigaciones siguen en su marcha. Es más, lo que hizo el fiscal fue abrir la olla express para que se calmaran un poco el humo, ya que se le estaba bombardeando por todas partes a la justicia, exigiendo justicia, una parte por el grupo de feministas, otra parte por compañeros de la prensa. Como sabemos, 2 de ellos salieron lesionados en esa ocasión. En esta balacera les tocó una bala perdida a nuestra compañera Cecilia Solís y un compañero de La Verdad. Fueron lesionados. Esa noche nosotros estábamos ahí cubriendo la nota cuando salieron los elementos policíacos a disparar a lo loco, en realidad sus armas de fuego, lo cual no está justificado, no es motivo una manifestación, dispersar a una manifestación con balazos. En realidad usaron la fuerza que no debieron haber utilizado estos elementos policíacos al mando de en esa ocasión del secretario Santamaría, que estuvo presente esa noche en ese lugar. Así que ellos están en libertad, no pasa nada. Es más, siguen trabajando, están como si nada ellos están en su turno, siguen trabajando, siguen laborando. El único que fue sacado de su cargo fue el secretario de Seguridad Pública Municipal, Eduardo Santamaría, pero sabemos por allá que bajo el agua sigue mandando todavía también. Creo que está asesorando a la presidenta municipal, porque puedes checar en sus estados de WhatsApp que sigue acá en el estado, sigue aquí en el municipio Benito Juárez. Bueno, y esto me lleva a recordar, ¿recuerdas el encarcelamiento de aquellos que se atrevieron a darle sus empujones a este otro Jesús, al que era el secretario de Seguridad, a Jesús Abarca? Sí. Y que lo sacaron empujones, bueno, como una muestra más, ¿verdad? De la impunidad y de... Este señor había pasado en Cuernavaca y que acá se lo hicieron igual por su trato despótico, por todo eso. Oye, los metieron a la cárcel más de 4 meses, ¿eh? Fueron más de 4 meses y eso fue express, déjeme decirle, ahí sí la Fiscalía del Estado trabajó a máquinas forzadas, porque en menos de una semana ya tenían órdenes de aprehensión los elementos policíacos. Esos creo que eran 16 elementos, ¿no, comandante? Eran 16 Así elementos. Que además no le hicieron un rasguño, no le dieron ni una cachetada al tal Abarca, hombre. Nada. Solo lo empujaron y lo sacaron de su oficina. No, de
De hecho, si me permite, Lilia, aquí en este tema un poco muy complicado, siempre se ha visto la manera de cómo beneficiar en este caso al mando en turno y no a los elementos, porque a final de cuentas lo único que en esa ocasión estaban exigiendo ellos era un mando, pero que conociera la problemática de nuestro estado de Quintana Roo y no un mando ajeno a nuestro estado de Quintana Roo. En vez de alivianar, vendría a traer más problemas. Ahora, desafortunadamente, como lo dice Puma, las 16 órdenes de aprehensión fueron al vapor y ya a modo, porque de esos 16, a mí me constan, habían varios elementos que ni siquiera participaron. Limpio. Y no habían participado en el hecho. Yo estuve presente en ese momento cuando sacaron al entonces encargado de oficina, a Barca, y ni siquiera estaban algunos elementos. 3 de ellos no estaban en ese momento. Sí estaban, se reunieron con él momentos antes porque eran mandos ellos. Ajá. Pero en la agresión no estaban ellos. Estaban. Y inclusive de los 16 solamente aparece un mando. Un mando. Ahora, ¿qué significó con esto? Desafortunadamente un daño moral, un daño psicológico, un daño económico y un daño moral. Ahorita los 16 ex elementos no encuentran un trabajo digno por el hecho de haber sido policías. A la sociedad o en este caso a los empresarios, pues no les interesa si fueron elementos buenos o elementos malos. Desafortunadamente hay que decirlo así. Con el hecho de haber sido policía sin conocer el antecedente, ¡pum!, los bloquean al 100. A nuestra autoridad pareciera que no le interesa la cuestión del combate a la delincuencia, no le interesa el tema de seguridad, en ninguno de los 3 niveles de gobierno, Lidia. Para muestra de ello es en el caso de Quintana Roo. En el caso concreto Benito Juárez, le recortan de presupuesto 50 millones de pesos en materia de seguridad. Ay, no. Está el actual Ejecutivo Federal, ya lo decía Galindo, desafortunadamente está siendo mal asesorado. Por ejemplo, en mi punto de vista, te lo digo porque estuve un buen tiempo en la corporación, fue un desacierto el hecho que eliminara la Policía Federal. La Policía Federal es una de las mejores policías en Latinoamérica. Es cierto que sí hay elementos corruptos, pero bueno, es una minoría posiblemente. ¿Cómo acabar con esa minoría? Bueno, de tajo desde arriba. Y él culminó con toda. Ahora crea la Guardia Nacional. Básicamente la Guardia Nacional está atada de manos. ¿Por qué? Porque no son policías. Son militares y marinos con funciones de seguridad pública que él mismo, el presidente de la República, lo manifiesta. Ellos no están capacitados y la capacitación se tendría que dar al término de 5 años. Y en esos 5 años, pues sigue la delincuencia incrementando. Prueba de eso también, comandante, es las manifestaciones que estuvieron haciendo locatarios. Hace como 2 semanas salió a relucir una cartulina en donde exhibían el número de patrulla. También pasó en el Mercado 23, en donde estos elementos de la Guardia Nacional, sabemos que todos son elementos de la Marina y elementos de la Sedena, extorsionando a trabajadores, quitándole su dinero. No tienen la capacitación, como usted dice, la capacitación para ser policías. En realidad ellos deben estar en sus cuarteles. En verdad, no sé por qué estos elementos no les han dado la capacitación exacta y para salir a las calles. En realidad no es lo mismo ser un militar a ser un policía. Definitivamente, tú tocas el tema importante, capacitación. ¿Están capacitados realmente nuestros policías? Bueno, déjeme decirle que sí. Al interior de Seguridad Pública Benito Juárez contamos con licenciados en Derecho, en Psicología, en Pedagogía. Hay quienes están estudiando su maestría y ¿saben dónde están esos elementos? Cuidando un establecimiento. Cuidando un Oxxo. Cuidando un Oxxo. Cuando ellos, suena mal quizás este término, pero es el que encuentro adecuado, cuando lo deberíamos estar explotando de manera profesional y operativamente, y ellos son los que deberían estar ocupando las funciones en las diferentes direcciones. Conozco a un elemento que fue mi elemento, es mi amigo, es licenciado en Administración de Empresas, obtuvo el primer lugar en aprovechamiento académico, y él
Para mí, desde mi punto de vista, mínimo podría estar como jefe de recursos humanos o subdirector administrativo. Lo tienen en un servicio a lo que se le denomina de servicio establecido. O sea, sus 12 horas sentado en una instalación sin hacer nada. Es una pérdida. Qué barbaridad. Sí, es una Es una pérdida de talento, en verdad. Sí, Pérdida de talento. definitivamente. Y desafortunadamente, quiero pensar que pues el secretario desconoce esta situación porque viene llegando, pero sin embargo, es una situación que se viene de años atrás, no de ahorita. De años No, atrás, pues sí, pero en estas excusas de que viene llegando, de que lo que se sienta, de que, bueno, pues es la ciudadanía la que sufre las consecuencias de todo ello. Ahora, esto se ha extendido brutalmente. Ya recordarás, Hernán, pues hablábamos mucho de los grupos de narcotráfico, etcétera. Luego ya vino los de la trata. Luego, ahora ya está ubicado Quintana Roo en el mapa de la pornografía infantil y de la trata de niños. Pues no cabe duda que vamos avanzando, ¿verdad? Pero luego también a nivel nacional, bueno, pues ya está la otra mafia, por ejemplo, la que vende los tanques de oxígeno, la que los recarga, la señora secretaria de Gobernación, que debiera ser muy cuidadosa de sus acusaciones y de sus señalamientos, ahora que está al frente de la mañanera, pues tranquilamente dice, ya la mafia organizada entró a operar en la cuestión de la venta de tanques de oxígeno y la recargada de los mismos. Sale esta periodista, exfuncionaria del gobierno de la Ciudad de México, ahora habilitada como pues secretaria de Seguridad Pública Ciudadana en lugar de Alfonso Durazo, a decir no, la mafia pues solamente se ha presentado en 3 o 4 lugares para lo del oxígeno, pero no podemos hablar de una situación que imperia a nivel nacional. Hernán, ¿qué es esto? ¿No es el cinismo más puro? ¿No acaso, independientemente de que se trate de mafias organizadas, porque pues no han mencionado a